Por primera vez en 10 años, el tipo de interés de la deuda pública española alcanza el 4%. ¿Cuáles son las causas detrás de este rapidísimo encarecimiento del coste financiero de nuestra deuda y cuáles pueden ser a medio plazo las consecuencias de esta dinámica? Veámoslo. Esta semana el coste financiero de la deuda pública española a 10 años ha superado por primera vez desde el año 2013 el 4% de rentabilidad anual. Es decir, que el coste que tiene que pagar el Estado para emitir nuevos bonos a 10 años ya ronda un tipo de interés del 4% anual. ¿Y por qué se ha incrementado tanto el coste financiero de la deuda pública del Estado español durante los últimos meses? En 2020 o en 2021 el Estado español apenas soportaba un coste financiero sobre sus bonos a 10 años del 0,5%. O en 2016, 2017 y 2018 apenas pagábamos por colocar nuestros bonos a 10 años el 1,5%. ¿Por qué tan repentinamente, en tan pocos meses, el coste financiero de la deuda se ha disparado de nuevo al 4%? Su nivel más elevado, como ya hemos dicho, desde 2013, en la última década. Pues la razón fundamental detrás de esta fuerte subida de los tipos de interés de la deuda pública española reside en la política monetaria restrictiva que ha tenido que aplicar el Banco Central Europeo durante el último año para tratar de contrarrestar la inflación. Al subir los tipos de interés, la demanda de euros se incrementa y el crédito se encarece, de tal manera que el gasto interno dentro de la economía se enfría y eso contribuye a moderar la subida de precios originada en el sobrecalentamiento previo de la economía como consecuencia de las políticas de excesivo estímulo que se aplicaron en 2020, 2021 y parte de 2022. Cuanto más suba sus tipos de interés el Banco Central Europeo, mayores tipos de interés tendrán que pagar los estados para colocar su deuda en los mercados, porque el tipo de interés que paga el Banco Central Europeo compite, o hasta cierto punto compite, porque no todo el mundo tiene acceso a él, pero sí los bancos. El tipo de interés que paga el Banco Central Europeo compite con el tipo de interés de la deuda pública española. Por tanto, si un Estado paga mucho menos que el Banco Central Europeo en concepto de interés, los inversores preferirán cobrar el interés de los depósitos del Banco Central Europeo en lugar de invertir en deuda pública. Y si no invierten suficientemente en deuda pública, y si la demanda de deuda pública se reduce, el precio de la deuda pública baja y un menor precio de la deuda pública significa un mayor tipo de interés implícito. ¿Mayor hasta cuándo? Hasta que los inversores sean indiferentes entre invertir en depósitos del Banco Central Europeo remunerados al 4% o invertir en deuda pública de un Estado europeo. En el caso de la deuda pública española, parece que se contentan de momento con un tipo de interés cercano al 4%. Tengamos en cuenta, sin embargo, que ambas inversiones no son perfectamente equivalentes. Invertir en los depósitos del Banco Central Europeo te expone, como inversor, a que en el futuro el Banco Central Europeo baje los tipos de interés y, por tanto, dejes de cobrar un tipo de interés del 4% anual. En cambio, comprando hoy deuda pública española a 10 años, te cierras durante 10 años un tipo de interés anual del 4%. Por tanto, que el tipo de interés anual de la deuda pública española a 10 años sea equivalente al tipo de interés anual diario del Banco Central Europeo indica o una mayor desconfianza en los pasivos del Estado español que en los del Banco Central Europeo, lo cual, por otro lado, es perfectamente lógico, o indica también una expectativa de que los tipos de interés del Banco Central Europeo se van a mantener altos durante más tiempo del que inicialmente se preveía. No en vano, aunque España paga un tipo de interés anual del 4% en sus bonos a 10 años, Alemania está pagando aproximadamente el 2,8%. E Italia el 4,8%, es decir, ya rozando el 5% de tipo de interés anual. Lo cual indica, por un lado, como digo, la distinta confianza, la distinta credibilidad de las diferentes deudas públicas europeas. Paga un menor tipo de interés a aquel Estado que es más solvente, Alemania, y un mayor tipo de interés a aquellos Estados que son relativamente menos solventes, España
o Italia. Pero en todo caso, y como también decía, todos estos tipos de interés han subido durante los últimos meses. Consecuencia no solo del incremento de los tipos de interés a corto plazo del Banco Central Europeo, sino también de las mayores expectativas de que esos tipos de interés altos del Banco Central Europeo se van a mantener en los actuales niveles o por encima durante más tiempo del que inicialmente se esperaba. Y si esto es así, si los tipos de interés se van a mantener altos durante más tiempo, deberíamos tomarnos muy seriamente este primer toque de atención, que significa que el tipo de interés de la deuda pública española a 10 años se haya ubicado en el 4% por primera vez en la última década. Actualmente el tipo de interés medio que soporta la deuda pública española es del 2,1%. Esto significa que si las expectativas actuales de mercado son correctas, es decir, que durante los próximos 10 años el tipo de interés medio que soportará la deuda pública española ronda el 4%, esto significa que el tipo de interés medio tenderá a duplicarse. Y duplicarse con respecto al stock de deuda pública actual implicaría pasar de un gasto anual de intereses de algo más de 31.000 millones de euros a un gasto anual de intereses de más de 60.000 millones de euros. ¿Y a cuánto equivalen 60.000 millones de euros? Pues 60.000 millones de euros es lo que actualmente gasta España cada año en educación pública y en educación concertada, o equivale a 2/3 de todo lo que recauda anualmente España en concepto de IVA, o equivale a la mitad de lo que recauda cada año en concepto de IRPF. Por tanto, soportar a medio plazo unos tipos de interés del 4%, no digamos ya por encima del 4%, sobre un stock de deuda pública sobre el PIB del 110%, porque no perdamos de vista que la deuda pública de España equivale al 110% del PIB, tiene efectos potencialmente devastadores sobre la solvencia de ese país, especialmente si ese país sigue sufriendo, incluso antes de que se encarezca el coste financiero de su deuda, si ese país sigue sufriendo de un déficit estructural. Si España tiene un déficit estructural de alrededor del 3% y le añadimos a medio plazo 2 puntos más de PIB en concepto de intereses, eso significa que, salvo que el PIB nominal logre crecer sostenidamente a ritmos superiores al 5%, el peso de la deuda pública sobre el PIB seguirá aumentando. Y esa deuda pública, no solo absoluta, sino relativamente creciente sobre el PIB, también paga intereses tan altos como los del 4%, de modo que la pelota cada vez se puede hacer más grande y la solvencia del Estado se puede arrinconar más contra las cuerdas. No digamos ya si precisamente por ese creciente deterioro de la solvencia del Estado, el tipo de interés de la deuda pública comienza a crecer, por mayor prima de riesgo, y por tanto las dinámicas anteriores se aceleran, se descontrolan todavía más. Por eso, ahora mismo, una de las prioridades presupuestarias de cualquier gobierno debería ser cuadrar las cuentas lo antes posible, para dejar de emitir nueva deuda cara a los mercados. Al contrario, para empezar a recomprar parte del exceso de deuda que tenemos emitida en los mercados. Pero para esto último necesitamos un superávit presupuestario. Es decir, en lugar de gastar más de lo que ingresamos, que es lo que venimos haciendo ininterrumpidamente desde el año 2007, deberíamos empezar a ingresar más de lo que gastamos. Pero por mucho que ingrese el Estado, que ingresa muchísimo, los políticos siempre quieren gastar incluso más de lo que ingresan. Y por eso es tan sumamente complicado que nuestra irresponsable clase política genere, en lugar de déficits persistentes, superávits sostenidos. Pero si queremos blindarnos de cara al futuro frente al potencial riesgo de una crisis de deuda para la que tendríamos muchas papeletas, es urgente que empecemos a amasar superávits presupuestarios. Es urgente que empecemos a desapalancarnos. Es urgente que escapemos de dinámicas de endeudamiento que nos fagociten. Pero ¿cuántos políticos están ahora mismo hablando seriamente de esto? Ninguno.
En definitiva, que el tipo de interés de la deuda pública española a 10 años haya alcanzado por primera vez en una década el 4% no es todavía un punto de no retorno, pero nuestros muy irresponsables políticos sí pueden terminar convirtiéndolo en un punto de no retorno.